Listo. Chicos, hello. ¿Cómo están? Tiempo sin vernos. Muchachos, muchas gracias por su puntualidad. Como cada sesión, les estoy enviando en este momento la asistencia al chat por si de pronto alguien no la ha podido eh, llenar. Recuerden que les pregunta el número de ficha, full number, nombre completo, and ID number, y el número de serie. Listo. Chicos, bueno, vamos a iniciar explicándoles por qué estamos hoy acá. Hoy tenemos esta orientación porque tuvimos un inconveniente con el cronograma, con la guía de aprendizaje 3, ¿cierto? Con las actividades GA3. Entonces, pues estuvimos buscando un espacio para poder ponernos al día. Las evidencias de hoy están compuestas, pues, ya están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? ¿Me podrían decir en audio, por favor? Sí, Muchas gracias, porque es que no estoy viendo la pantalla. Entonces, Merlis también acabó de llegar. Alguien que le pueda compartir la asistencia, por favor, a Merlis. Entonces, hubo una confusión pues ahí como con el cronograma y necesitábamos pues ver esas evidencias de esa GA3, ¿cierto? La guía de aprendizaje 3. Entonces, pues pudimos encontrar este espacio hoy 4 de septiembre a las 6 de la tarde, September 4th, y tendremos la intervención para la guía de aprendizaje 4, ¿cierto? El 10, es decir, el próximo martes también a las 6 de la tarde. Entonces, hoy vamos a ver dos evidencias muy sencillas y muy cortas. La clase de hoy no es muy larga para que pues tengan en cuenta, pero pues hay que poner cuidadito porque ¿qué hay que hacer? ¿Cierto? Ahorita al final les muestro cómo está el progreso de cada ficha en cuanto a la entrega de evidencias. Yo creo que ustedes deben saber, no creo que las profes les van socializando, pero les voy a mostrar pues solamente con lo de las evidencias de inglés y si alguien tiene alguna duda me cuenta. Listo, les pido por favor que si tienen alguna duda me la cuenten en audio porque yo no estoy pendiente de la pantalla por ahora. Listo. Entonces, el RAP que nos compete en este momento se llama discutir sobre posibles soluciones a problemas dentro de un rango variado de contextos sociales y laborales. Listo. ¿Cuántas evidencias hay aquí? Aquí no más dos, ¿cierto? Evidencia que se llama cuestionario y audio. Este cuestionario, recuerden que en cada orientación damos los temas relacionados a ese cuestionario, lo que les preguntan en ese cuestionario. Porque si ustedes ven en el material de formación, estos se llaman, bueno, otra vez les explico, recursos educativos digitales, se les llaman REDs, ¿cierto? Y para esta guía de aprendizaje para esta actividad de aprendizaje están estos cuatro, ¿cierto? Recuerden que cada uno de estos recursos educativos digitales tiene unos temas, pues siempre es un número de temas considerable y cada uno de ellos está enfocado en este título. Por ejemplo, going on vacation, yendo a vacaciones. Como con este tópico, con este tema, explican todos los temas gramaticales o de inglés que necesitamos aprender. En este segundo, dicen, what should I do? ¿Qué debería de hacer? Aquí les explican otros temas, ¿cierto? Alrededor de what should I do? ¿Qué debería de hacer? Como con ese contexto. Talking about the future, hablar del futuro. Estos dos son los que vamos a ver hoy. ¿Listo? Porque son los más complicados, los temas más complicados. Hablar del futuro, que también está en este tercer recurso educativo, y environmental consciousness, conciencia ambiental. Listo. Entonces, pues aquí, como les decimos siempre, es muy chévere que los miren, ustedes hacen clic en estos enlaces, son ejecutables, no necesitan entrar a Sayuna para poderlos ver y pues es muy chévere que los consulten. Ahora, estos mismos recursos educativos digitales o materiales de formación son los que se ven en los cursos virtuales, ¿cierto? De English.works. Entonces, en caso de que quieran hacer unos cursos adicionales de inglés que crean de que les suben muchísimos puntos en la hoja de vida, ya tienen mucho avance porque estos son los recursos educativos digitales que usan para los cursos virtuales. Recuerden que los cursos virtuales están en 13 niveles, ¿cierto? Y todos son certificados.
certificables y cada uno de esos niveles dura un mes larguito, ¿cierto? Les dan unas actividades por semana, es muy similar a esta formación, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí sí toca cumplir con las fechas así súper estrictas porque es un curso y pues, si no cumple con ese mes, pues no lo certifica. Entonces es más como disciplina y de quererlo hacer. ¿Y en qué nos avanza un poco a nosotros? En que usamos estos recursos educativos digitales, ¿cierto? Muchos de ustedes si los consultan, pues ya los tienen listos para ciertos niveles de inglés que solicitan. Listo. Entonces los invitamos a que los conozcan. Y nuestra primera evidencia se llama cuestionario. Miren que enfoquémonos que hoy es GA3, ¿cierto? Guía de aprendizaje número 3. Lo que hicimos fue pues como, ¿cómo se dice? Como aunar fuerzas para poder que fuera más fácil para ustedes cumplir con estas evidencias. Aquí no les puse enlaces porque son 3 fichas, más bien cada uno de ustedes ensayuna, se van a esta actividad de aprendizaje GA3. Este número que es, recuerden muchachos que este número siempre es el código de la competencia, este es el código de la competencia de inglés, ¿cierto? Y van a cuestionario. En cuestión, todas las 3 fichas de los que están acá, ¿cierto? La 2810, la 2814 y la 2837 tienen esta misma ruta. Entonces, por eso pegué el pantallazo. Van a cuestionario GA3, ¿cierto? Y obviamente son 15 preguntas. Recuerden que tienen que sacar 70 mínimo sobre 100. Pues la idea es no conformarme con 70, sino eh, que si tengo pues que volverlo a repetir, lo repito como con conciencia, ¿cierto? No me conformo con el 70, ¿ve qué pasó? Voy a volverlo a hacer. Recuerden que tienen intentos ilimitados y la fecha límite es pues la que dicta la fase, ¿cierto? Entonces, mucho ojo con eso. La idea es que no se dejen coger la tarde, siempre les decimos lo mismo porque miren que se van acumulando, ¿cierto? Y al final, eh, pues terminan de pronto a veces por el tiempo entregando cosas o muy regulares y tienen que volver a repetir porque la idea es que hagan cosas bonitas contigo. ¿Listo? Entonces, esta es la primera evidencia. Para este cuestionario, los temas que vamos a ver hoy son muy sencillos. Em, Hemos visto presente, pasado, hoy vamos a ver futuro, las formas de futuro y vamos a ver los verbos modales, ¿cierto? Los vamos a ver desde una aproximación muy sencilla. Los que tengan dudas me van diciendo, ¿cierto? Y recuerden que esta diapositiva tiene un cuadro resumen. Cuando terminemos de ver el tema van a entender este cuadro, ¿cierto? Y cuando terminemos de ver este tema van a entender este cuadro también. Igual recuerden que estas diapositivas yo las comparto con las profes y es importante que solo hagan lo que les piden las diapositivas, no me hagan nada más que no les pida, ¿sí? Para poder que vamos todos como en la misma ruta. Y debajo de cada uno de estos cuadros está un enlace para cada tema sobre una explicación más profunda en caso de que se necesite, ¿cierto? Videos explicativos en YouTube y 2 enlaces de práctica. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Que ustedes cuando terminen de ver esto, si pueden más tarde o mañana que esté más fresco el conocimiento, hagan estos enlaces de práctica y recuerden que si ustedes de verdad quieren aprender, practicando es que se aprende. Entonces vuelvo y les reitero, recuerden que este es un espacio de aprendizaje y aprovechen todo este espacio que necesiten, hagan las preguntas que quieran. Recuerden que pues que estamos para ayudarles. Listo. Entonces, teniendo eso, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta acá? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Por mí todo claro. Listo, perfecto. Por aquí alguien escribió, no sé qué escribió. Comparten el formulario de asistencia. Ahí va Merlis. Listo. Bueno, muchachos. Entonces, los temas de hoy son futuro, como les dije, y miren, vamos a ver el futuro. Tenemos que hacer un poquito de memoria con lo que hemos visto anteriormente, así de rápido, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el futuro? Es un tiempo verbal. Recuerden que hemos visto que los tiempos verbales, voy a escribir por acá, ustedes saben que yo soy muy rayona, pero bueno, a mí me interesa mucho hacer la cosa más interactiva. Entonces, tenemos que los tiempos verbales son presente, pasado y futuro, ¿cierto? Hoy vamos a ver las posibilidades de futuro. Vamos a ver las
Las posibilidades de futuro hay tres, ¿cierto? Pero no vamos a ver el continuo porque si no lo vamos a ver. Pero vimos en presente simple y continuo. Y en pasado simple, vimos pasado simple y continuo. Entonces, como para ir teniendo en cuenta, ahora vamos a ver el futuro simple, ¿cierto? Y para este futuro simple hay tres posibilidades. Recuerden que el presente es como, por ejemplo, el verbo comer, para el sujeto yo. El pasado es comí, ¿cierto? Para tener una claridad. Y el futuro será comeré. Entonces, ¿qué es un tiempo verbal? El tiempo en el que está el verbo. ¿Listo? Entonces, teniendo eso claro, vamos a ver el futuro. Pero para yo saber si me están hablando en futuro, como en todos los tiempos verbales que hemos visto, nos hablan de expresiones, ¿cierto? Time expressions used with future tenses. Expresiones de tiempo usadas en frases o en tiempos de futuro. Entonces, miren, tomorrow. Tomorrow es, pues ustedes saben, también hay unas palabritas que no son familiares. Tomorrow es mañana. The day after tomorrow es el día después de mañana, pero en nuestro contexto, este es el nombre de una película, pero nuestro contexto es pasado mañana, ¿cierto? Yo no digo, no, yo el día después de mañana tengo que ir a clase. No. Entonces lo vamos a ir adaptando a nuestro español para que no se nos vuelva complicado, porque ahí es cuando me dicen, profe, es que ahí es cuando hablamos al revés, ¿cierto? Entonces no hay necesidad de complicarnos. Tomorrow morning, mañana en la mañana, miren que este es mañana de tiempo y morning es la porción del día y los dos significan mañana. Mañana en la mañana. Tomorrow afternoon, mañana en la tarde. Miren que esto es futuro, esto no ha pasado. In 5 years times, perdón, in 5 years time, en 5 años. In an hour, en una hora. In a week, en una semana. Later, más tarde. Soon, pronto. In short, en breve. Next year, próximo año. Next week, próxima semana. Next Tuesday, próximo martes. In the future, on Monday, on Tuesday, el lunes, el martes, on Monday morning, el lunes en la mañana, on Monday afternoon, el lunes en la tarde. Todos son expresiones de futuro. Si yo las veo, ¿cierto? Si yo las veo como las hemos visto, en presente, que digamos en presente son always, ¿se acuerda que las vimos? Always, o today, o hoy también, y en pasado fue yesterday, ¿cierto? Esas expresiones me permiten entender inmediatamente que estamos hablando en futuro. ¿Qué es un futuro? Un futuro es algo que no ha sucedido. Entonces vamos a tener en cuenta aquí. Espérense por acá si está allá. Minuto. Ok. ¿Qué es un futuro? Un futuro es un tiempo en el que no ha sucedido, ¿cierto? No ha pasado. No ha pasado. Entonces, esta es la primera forma de hacer el futuro. Con will. Listo. Dice que con will, la palabra will, es para predicciones, decisiones espontáneas o acciones que ocurrirán 100% seguro. Estos ejemplitos ya los vamos a ver apenas veamos las estructuras gramaticales. Entonces, will significa, aparte del futuro, significa dos palabras, significa testamento, ¿cierto? Porque recuerden que en inglés hay palabras que significan varias cosas, testamento y también voluntad, ¿cierto? Estas dos palabritas no tienen nada que ver con futuro, pero también tiene ese significado esta palabra. Pero aquí en el futuro, ¿qué significa will? Will es un auxiliar. ¿Qué es un auxiliar? Un auxiliar es un secretario. Recuerden que hemos visto, por ejemplo, dudas son auxiliares. Recuerden que los hemos visto en presente. Did también es un auxiliar, lo vimos en pasado. Estos son auxiliares, will también es uno. Y cuando estos auxiliares están, ¿qué pasa? El verbo no cambia. Yo no le hago nada al verbo cuando está el will. No lo modifico, ni nada como en algunos tiempos verbales que agrego ese al verbo o agrego ede, ¿cierto? Aquí no. Desde que haya auxiliar, el verbo no. Entonces, con will miren cómo hago yo una frase positiva. Voy a agrandar esto un poquito. Este futuro es muy sencillo. ¿Por qué? Porque yo lo único que hago es agregar will delante del verbo, ¿cierto? No importa cuál es el sujeto. Aquí no hay importancia de terceras ni nada. Entonces, aquí, ¿qué dice? My mother will retire next year. ¿Cuál es el verbo? Retirar. Y si le pongo will adelante, lo vuelve futuro. Entonces aquí dice, mi madre
se retirará el año que viene. Next year es una expresión, miren, es una expresión de futuro que vimos acá. Listo, mírenla acá, next year. Entonces las uso, ¿sí? I will call him as soon as possible. ¿Cuál es el verbo principal? Llamar. Si tiene will adelante, lo vuelve en futuro. Entonces dice, yo llamar a él, lo llamaré a él tan pronto como sea posible. I will call him as soon as possible. Entonces, cuando vean este will, que es el auxiliar delante del verbo, miren que lo vuelve futuro. Retirará, llamará, dependiendo del sujeto que lo realice. Y miren que al verbo no le hago nada. ¿Listo? Esto es en frases positivas. Aquí dice, we will overcome the problems. ¿Cuál es el verbo? Overcome. ¿Qué es overcome? Superar. Entonces aquí nosotros, si lo ponemos en futuro, ¿cómo se dice? Nosotros superaremos los problemas. ¿Cuándo? En un futuro, ¿cierto? Y miren que el will que me denota, vamos a volvernos aquí un minutico, predicciones, ¿cierto? Decisiones espontáneas o acciones que ocurrirán 100% seguro, ¿cierto? Esto es muy ambiguo, esto lo tienen acá, pero puede ser ambiguo, es dependiendo como del que hablo. Pero esta predicción, en este caso, será superaremos los problemas, ¿cierto? Ser optimistas. Entonces esto va a suceder, digamos que es una frase positiva. Ahora, nos vamos a las negativas. Lo único que yo agrego en negativa es la palabra not, después del will, ¿cierto? Y will más not me queda la palabra won't. Cuando vean esta palabra están negando el futuro. Entonces aquí dice, he will not o he won't play basketball. Está negando este futuro, ¿cierto? Entonces acuérdense que will delante del verbo jugar será él jugará, pero si le agrego not, él no jugará basquetbol. ¿Listo? Entonces miren que estamos negando ese futuro. I will not o I won't call him as soon as possible. No lo llamaré tan pronto como sea posible. Estoy negando este ejemplo. We will not overcome the problems. No superaremos los problemas. Ese futuro lo estoy negando. We will not leave the house. Nosotros no dejaremos la casa. Miren, ¿cuál es mejor? Esto es válido y esto es válido. Yo les aconsejo que nos aprendamos con want, porque la mayoría de la gente ya lo habla así todo el tiempo, ¿cierto? Lo único, tal vez que les he dicho en intervenciones anteriores, es que uno no contrae, ¿cierto? No hace este tipo de contracciones en correos corporativos. Uno siempre, a no ser de que sea un correo muy informal, pero en corporativos uno no hace contracciones, por eso lo ponen separado. We will not try to contact us, perdón, he will not o he won't try to contact us next week. Él no tratará, porque este tratar está con will, de contactarnos la próxima semana. Listo, lo único que tengo que agregar es not. Aquí, como reitero, como en otros tiempos anteriores, no hay distinción de tercera, simplemente con will. Y eso me hago al futuro. Listo. Y en question sentence, que es interrogativas, el will va iniciando. Entonces, will your mother retire next year? ¿Qué quiere decir acá? Aquí dice, mi madre se retirará el próximo año. ¿Se retirará tu madre el próximo año? ¿Cierto? O su madre, ¿cierto? O su mamá, ¿cierto? Pero el will va primero. El verbo sigue sin modificarse. Y al final, ¿qué pongo? Question mark. Listo. He will play basketball. Ah, perdón. Will he play basketball? ¿Jugará el basquetbol? Están preguntando si esto va a suceder en el futuro. Will you meet with him? Te encontrarás con él. Meet, el verbo encontrarse. O también reunirse. Will you send him a message? ¿Le enviarás a él un mensaje? Will she overcome the problems? ¿Superará ella los problemas? ¿Cierto? Entonces con este will es muy sencillo. La verdad es que es muy sencillo. No sé si alguien tenga preguntas hasta acá. Dime. No sé si alguien quería hablar. ¿No? Ok. Entonces, will para positivas antes del verbo. Will not para negativas antes del verbo y will antes de toda al principio de la oración en muchos. Listo.
Esa es la primera forma de futuro con will. Ahora hay otra que se llama going to. Es otra forma de futuro. Going to y se trata de un futuro planeado porque se dice cuándo se va a ejecutar la acción. Ah, bueno, no, devolvámonos acá para poder entender estos ejemplos que les dije. He will pass his exams. Él pasará sus exámenes, ¿cierto? Lo vuelve a futuro. Y aquí me hacen una pregunta. Which do you prefer? Tea or coffee? ¿Cuál prefiere usted? ¿Té o café? Y yo diré, I will have a coffee. Yo tendré el café o tomaré el café. Listo. Este es el verbo tener y lo vuelvo a futuro. Yo tener o tomaré el café. Listo. Ahora, volvemos aquí al going to. Un futuro planeado. Futuro planeado. Mire que el will era predicciones. Este going to está planeado. Listo, ya vamos a ver. Entonces, going to significa ir a. Es decir, yo voy a. Él va a. Vamos a. ¿Cierto? Es esa conjugación del verbo. Going to. Y para hacer frases afirmativas, aquí están los tres cuadros, lo voy a poner más grandecito. Vamos a enfocarnos en este espacio aquí en las afirmativas. ¿Qué necesito? Necesito el sujeto. Listo. Ay, esperen un minuto. Necesito el sujeto. ¿Quiénes son los sujetos? Véanlos acá. Yo, usted, él, ella, ¿cierto? Y en este caso me dan she, ella, me dan el sujeto. ¿Qué más necesito? El verbo ser o estar de todos los sujetos. En este caso es is, ¿cierto? Y tengo que agregar going to, ¿cierto? Esas dos palabras. Y el verbo principal. Entonces, ¿qué dice acá? Acá dice, vamos a escribir, ella, ese is going to significa va a, y el cook sería cocinar, ¿cierto? Eso es un futuro. Esperen un minutico. Eso es un futuro, ¿cierto? She's going to cook. Ella va a cocinar, quiere decir que ya tiene todo listo, se paró y va a ir allí a armarnos la comidita. Ya está planeado, ella va a cocinar esta noche. Ya está listo, ¿cierto? En un futuro. She is going to cook. Listo. Afirmativo. Vamos a hacer otro ejemplo. Yo voy a decir, por ejemplo, voy a correr esto un poquito más para acá. Voy a decir, por ejemplo, algo planeado. Mm, María, por ejemplo, va a jugar, no sé, tenis mañana, ¿cierto? Entonces, tenemos que me dan pongámosle pues él, ¿cierto? Como para jugar con los pronombres. Él, ¿cierto? ¿Cómo digo él en inglés? Pues sería he, ¿cierto? ¿Cuál es el to be del he? Es is. Y tengo que agregar going to sí o sí. Más jugar, ¿cuál es? Play. Acuérdense que el verbo no cambia aquí tampoco. Play tennis tomorrow. Entonces aquí ¿qué dice? He's going to play tennis tomorrow. Él va a jugar tenis mañana. Está listo, ya se paró la cancha y todo. Listo, está planeado. Entonces, miren, esa es la estructura. Y por eso es que tengo que tener muy claro el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Venga, se los escribo acá en un minutito. El verbo to be es las palabras am, is y are. ¿Cierto? Recuerden que el verbo to be es cero estar, ¿cierto? Cero estar y es muy importante, se los he dicho varias veces, que lo enseñan muchas veces y de manera pues muy repetitiva. ¿Por qué? Porque es un verbo que usamos con otros tiempos verbales, entonces lo tengo que tener súper claro. Recuerden que is es para terceras personas, am es para yo, I, y are es para usted y plurales. Listo. Bueno, repasar un poquito ese verbo to be para tenerlo claro de una vez. Entonces, en las frases afirmativas es esa. Sí, dime, ¿alguien va a hablar? Pregúntenme tranquilos, sin, sin penita. ¿Me están escuchando? Sí, ¿Sí? No me digan Sí, que estoy señora. hablando solo. Ah, bueno, perfecto. Listo, continúo. Entonces, alguien tiene abierto el micrófono. El going to con afirmativas o positivas. ¿Listo? Alguien tiene el micrófono prendido. Listo, perfecto. Espérense, esto lo borro acá.
Esas son las afirmativas. Ahora las negativas, ¿cómo son? Voy a coger otro colorcito. Las negativas, ¿qué hago? ¿Qué agrego? Nada del not. Entonces tenemos el mismo sujeto, ¿cierto? El mismo verbo to be, aquí me lo explican amplio, y agrego el not. El going to continúa, ¿cierto? Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a hacer este ejercicio. Como digo, ella va a cocinar en negativo. ¿Qué es lo único que agrego? Escribo. Lo único que agrego según esto es el not. Entonces me quedaría ella, agrego el not, el going to lo dejo y el verbo principal, ¿cierto? Porque hasta aquí dice ella no va a, pero me falta un verbo principal. Y miren que ese not lo pongo después del verbo cero estar. Miren, aquí está, ¿cierto? She is not going to cook. Ahora, por aquí hicimos un ejemplo, hagamos este mismo ejemplo. Él va a jugar tenis mañana. ¿Qué es lo que agrego diferente? ¿Qué agrego diferente? El not, ¿cierto? Lo único que agrego diferente. He is not going. Yo también puedo decir he isn't going to play tennis tomorrow. Entonces estoy negando esa planeada. Ella no va a cocinar mañana, él no va a jugar tenis. Esto no lo tienen planeado. ¿Listo? En negativa solo agrego not. Y en el futuro, adivinen qué va primero. El to be. El to be va primero. Entonces, am, el, el to be va primero, am, is o are, el sujeto, después going to y después el verbo. Entonces, ¿cómo hacemos? Según el ejemplo, ¿cómo digo yo? ¿Va ella a cocinar mañana? Este que tenemos acá arribita. ¿Cómo iría primero? El is, ¿cierto? Después iría ella, que es el sujeto. Después el going to. Y después de ese going to va el verbo. Is she going to cook? ¿Va ella a cocinar? Voy a preguntar si ese futuro ya está planeado. Eso lo hicieron ustedes, ¿cierto? Eso es lo que va a suceder. Y el otro, ¿cómo sería? Is he going to play tennis tomorrow? Estoy preguntando si está ese plan para mañana. Is he going to play tennis tomorrow? Miren, el to be va adelante. Entonces, hasta ahora hemos visto dos. Will, que es más not, ¿cierto? O will adelante en interrogativas. Y aquí todas van con going to y el verbo, ¿cierto? ¿Qué tengo que tener en cuenta aquí adicional? El verbo ser o estar. Entonces, ojo con eso. ¿Qué significa going to? Ir a. Ay, profe, pero entonces, is y are no significa está o es. No. También viene a ser un secretario, pero no se pueden catalogar como auxiliares, ¿cierto? Viene a ser un secretario que debo poner ahí para que me quede gramaticalmente correcto, pero yo no digo, usted está, es, no, va a. No, es simplemente que lo necesito para construir correctamente la estructura. Listo, entonces tenemos esos dos. ¿Cómo la ven? Vamos bien hasta ahora. Vamos a ver estos dos ejemplitos con going to. Miren este. Samuel is going to play tennis this afternoon. Samuel, perdón, es él, ¿cierto? El to be para él es is going to play, es going to más el verbo como viene, tennis this afternoon, ya lo habíamos visto. Samuel va a jugar. Nosotros, we are going to. Nosotros, ¿cierto? ¿Por qué lo ponen entre paréntesis? Porque aquí en vamos va implícito. Entonces yo no digo nosotros vamos, yo también digo vamos. A, el verbo to be para nosotros es are, ¿cierto? El going to, el go, que es el verbo de ir, bowling tonight. Vamos a jugar a los bolos esta noche. Bowling es jugar a los bolos. Listo, esto está planeado, separamos también la cancha y los zapaticos y las pelotas. ¿Listo? Aquí tenemos otros dos ejemplos. Miren este en interrogativo. Are they going to, van ellos o van a ir ellos a su graduación? ¿Por qué? Porque el to be va primero, es are para they, el going to va fijo, ¿cierto? Y el go va incluido. Y aquí la respuesta es yes, they are. Sí, sí van. ¿Cierto? Is Conrad going to buy a new car? Conrad
va a comprar un coche nuevo o un carro nuevo? Y la respuesta sería, en caso tal, sería no, he isn't. ¿Qué quiere decir esto? No, él no. O yo puedo decir yes, he's. Sí, él sí. Listo. Entonces esas dos son las formas de futuro. Will, con, going to. Hay una que se llama futuro continuo, que es mucho más extensa, pero las que les van a preguntar por ahora son estas dos. Listo, ¿alguien tiene alguna duda con este tema? Ok, entonces teniendo eso en cuenta, aquí podemos entender un poco más, miren, will y going to. Ahora sí podemos entender, miren la estructura. Para positiva, ¿qué va? Todos los sujetos con el will más el verbo. En negativa, todos los sujetos con el will más el want, que se vuelve want, el will más el not, que se vuelve want, más el verbo. Y en pregunta, ¿qué va primero? El will. Y al final el verbo, ¿cierto? Entonces, miren que ya puedo entender mejor este cuadro resumen. Y el futuro de going to, ¿cómo es la estructura? En positiva, ¿cierto? Aquí están para yo, para él, ella, están todos iguales, pero ¿qué necesito? El to be para cada uno de ellos, que ya los vimos. El going to va fijo más el verbo. Listo. En negativa, ¿qué agrego? Lo mismo, pero agrego not después del verbo to be, ¿cierto? Y en interrogativa, el to be va primero. Entonces, miren que este cuadro ya lo puedo entender mejor. ¿Por qué este cuadro resume? Porque si le pongo un cuidadito, ya entendí, la profe ya más o menos, ya no necesito ver de pronto de nuevo la orientación. Listo. Ese es un tema. Y nos falta ese modal verbs que es muy sencillo y muy corto. Vamos a verlo de una vez, ¿cierto? Para que tengan en cuenta de una vez que son verbos modales. Ojo, pues que esto es súper sencillo y es importante tenerlo claro. Entonces, ¿qué son un verbo modal? Miren, los verbos modales son verbos auxiliares. Ya sabemos que es un verbo auxiliar, que no pueden funcionar como un verbo principal. A diferencia de verbos auxiliares como be, do y have, que sí pueden funcionar como un verbo principal. ¿Cómo se come esto? Es un verbo auxiliar. Digamos, por ejemplo, un verbo modal es el verbo poder, ¿cierto? Entonces, si yo digo yo puedo, me falta información, ¿cierto? Yo no lo puedo usar como verbo principal. Si yo digo yo puedo cantar, ¿cuál es el verbo principal? Cantar. Y este poder se me vuelve un verbo auxiliar. Esos son los verbos modales. Si yo no tengo, hay unos verbos que no pueden ser, si yo digo no, yo puedo, dependiendo de qué, ¿cierto? Pero yo antes estoy usando una acción primaria. Entonces, miren que es importante tener claro que es un verbo auxiliar. No pueden funcionar como verbos principales. A diferencia de los verbos ser, yo puedo decir yo soy. Sí, ese es el verbo, no necesito más. Yo hago la tarea, no necesito otro verbo. Yo tengo un carro, ¿cierto? En cambio, si yo digo yo puedo o yo debo, necesito un verbo adicional para saber cuál es la acción que puedo hacer. Y los verbos modales expresan modalidad, habilidad, posibilidad, necesidad u otra condición. Eso es lo que me piden los verbos modales. Y los utilizamos para el futuro, el condicional o el pasado. Entonces vamos a ver cómo se come esto. El verbo can es el que les acabo de decir, es el verbo poder. Me expresa ability, possibility o permission. Habilidad, posibilidad y permiso. Para hacer la negativa, ¿yo qué hago? Yo pongo can más not, ¿cierto? O lo contraigo diciendo can't, o puedo hacer este cannot juntos, pero esto es muy informal. Esto es jerga, ¿cierto? Esto es más como más informal. Las tres son válidas, ¿cierto? Pero entonces miren esta, yo digo, I can sing. Yo puedo cantar very well, muy bien. Tengo la habilidad, ability. Tengo la habilidad de cantar súper bien, ¿cierto? We can get a discount on the price. Nosotros podemos obtener un descuento en el precio. Possibility, eso es una posibilidad. Podemos obtener. ¿Cómo? Pues no sé, preguntando o haciendo alguna una triquiñuela. Ahora, you can't drink. Usted no puede beber alcohol in the museum. No puede tomar alcohol en el museo. Permission, permiso. ¿Cierto? Entonces, can
que es el verbo auxiliar poder, me habla en esas tres formas de habilidad, posibilidad y permiso. Ese es un primer verbo modal. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Seguimos con could. Es el verbo también poder, pero está en pasado. Pudo, ¿cierto? O es una posibilidad en el futuro. Podría. Eso es lo que significa could. Abilities in the past, habilidades en el pasado. Possibilities in the past o requests o requerimientos o preguntas. Al could le agrego not y me queda couldn't. Listo, todos tienen su negativo. ¿Qué es? Es el pasado o la posibilidad en el futuro, perdón, en el pasado del verbo can. Es decir, could es el pasado de can, por así decirlo. Entonces aquí, ¿qué dice? I could speak, yo. Miren esto, hablar fluent French, francés fluido, when I was living in Paris, cuando estaba viviendo en París. Entonces, aquí, ¿qué me queda? Yo pude o podría. Yo podía hablar francés fluido cuando vivía en París. Ya no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque no practico. ¿Listo? Entonces, I couldn't o I could. ¿Listo? Ask if you could use the telephone. Pregunte si usted puede o podría usar el teléfono. And he couldn't wait for the dessert. Él no pudo esperar por el postre. Le tocó irse. ¿Cierto? Entonces, miren, tenemos can't, poder, y could, poder en pasado. También es una posibilidad en el futuro. Tenemos este must. Hay que poner cuidado a estos verbos modales porque esa es la evidencia ahorita. Entonces, ¿qué es must? Must significa deber o tener que. Es decir, necessity, necesidad, obligation, formal and urgent. Una obligación formal y urgente quiere decir como ley, ¿cierto? O como una ley que tengo que seguir. Como es la negativa, le agrego not y me queda mustn't. Entonces es must. Tener que, obligatoriedad. Miren este. Helena must ask the waiter for her cold dish. Elena, ¿qué dice aquí? Debe el verbo preguntar o pedirle al mesero por su plato frío. Le trajo el plato frío, entonces ya tiene que preguntarle al mesero qué pasó. Listo, este. Guests, los comensales, clientes, dependiendo, mustn't, no deben smoke in the restaurant. No deben o no tienen que o no pueden fumar en el restaurante. Es decir, es una obligatoriedad. ¿Listo? Entonces, must es obligatorio. Aquí tenemos, ay, sí, porque es chiquito, tenemos have to. Que have to es tener que, pero es less urgent, no es tan urgente. También es una obligación, pero más informal, ¿cierto? Entonces, miren, y con negativa, ¿cómo me queda? Don't have to. Esta es la forma de negar, con don't. ¿Y qué dice aquí? Do I have to wear this tie? Tengo que lucir esta corbata, ¿cierto? Una posibilidad de contestación o respuesta es, you don't have to. No, no tienes que. O yes, you have to, ¿cierto? Entonces, son verbos que me permiten hablar sobre posibilidades, permisos, peticiones, ¿cierto? Obligatoriedades, pero van acompañados de otro verbo. Miren esto. Should. Should significa debería y siempre me hablan como de consejo, ¿cierto? Entonces aquí dice una, bueno, y con not queda shouldn't. ¿Y cómo me queda? Mom, you should check your email. Mamá, tú deberías o usted debería, el verbo chequear su email, ¿cierto? Debería chequear su email. ¿Por qué? Pues porque tiene todos los correos del éxito y de Carulla y de Flamingo todos ahí acumulados, ¿cierto? Aquí dice, we should serve elderly women first. Nosotros debemos servirle a las mujeres mayores primero, ¿cierto? Es un consejo. Y aquí, Lorena should be in the office now. Lorena debería estar en la oficina en este momento. Entonces, miren que son verbos que me apoyan los verbos principales y siempre me expresan como posibilidad, peticiones. Y tenemos este ultimito que es would.
Esto es un hack en el inglés y se dice para preguntar algo educadamente o para indicar que preferimos o deseamos. Este would me le da la terminación ría al verbo que sigue. Entonces, mire, would you, el verbo like. Este es el verbo gustar. ¿Usted le gustaría algo de vino con su cena? ¿Cierto? Entonces, este would al verbo que está ahí al lado le da la terminación ría. Por ejemplo, si fuera el verbo eat, ¿cómo quedaría? Comería, ¿cierto? O cook, ¿cómo quedaría con el would? Cocinaría. Le da la terminación ría al verbo que sí. Y I would travel to Paris. Yo viajaría a París, ¿cierto? Preguntar algo adecuadamente o preferiríamos o deseamos algo. Entonces, esos son los verbos modales. Vamos a repasarlo rapidito. Son can, could, que es el can en pasado, must, obligación muy urgente, have to, obligación no tan urgente, should, consejo, y would es para ver qué preferencia tengo y le da la terminación sería al verbo. Y esos son los verbos modales, ¿cierto? Hay muchos más. Hay varios más, pero esos son los más comunes. Con que manejemos estos, pues los volvemos un poquito más, como más en práctica, vamos a entender muchísima más información. Listo, no sé si alguien tenga alguna duda con estos verbos modales. Y teniendo acá eso en cuenta, entonces aquí tenemos el cuadrito. Y miren que ya lo podemos entender mejor. Aquí dice ability. Para hablar de habilidad podemos usar can, could. Y aquí me dan ejemplos. David can speak three languages. David puede hablar 3 idiomas. He could speak fluent French when he was 5. Él podía hablar francés fluido cuando tenía 5 años. ¿Cierto? Permission. Can, could y may. Este may también es muy común, no lo vimos acá, pero significa debería. Es muy educado, ¿cierto? Entonces dice, Can I sit in the chair, please? ¿Puedo sentarme en la silla, por favor? Could I open the window? ¿Podría abrir la ventana? May I borrow your dictionary? ¿Podría prestar tu diccionario? Entonces, para permitir, pedir permiso. Y advice, consejo, should. You should visit your dentist at least twice a year. Usted debería visitar su dentista al menos 2 veces al año. And you should try to lose. Deberían tratar eh, de perder. Listo. Aquí cada uno de estos temas tiene sus enlaces de práctica y 2 enlaces, perdón, 2 enlaces de volver a explicar y 2 enlaces de práctica. Listo. ¿Alguna duda con esto? No, profe, todo bien. ¿Sí? ¿Muy difícil? Muy difícil o no? ¿O bien? Profe, no, van bien las cosas. Listo, Jerónimo. Listo, ahora sí vamos de una a la evidencia, que es muy sencilla, muchachos. Y terminamos. Vamos muy bien de tiempo porque pues la clase no es muy larga. Es cuestionario. Ah, bueno, vimos este, entonces se los muestro acá. Vimos este, ¿cierto? Que es cuestionario. Cuestionario, ya vimos los 2 temas, futuro y verbos modales. Contestar las 15 preguntas sobre ese tema. Y vamos para esta que es audio. En esta me pide, en un documento en Word, pongan cuidado, en un documento en Word con los verbos modales, los que acabamos de ver, must, should y have to, acuérdense que must es obligatoriedad, should es consejo y have to es menos obligatoriedad, ¿cierto? Como algo que yo considero que debo de hacer. Liste mínimo 8. O quitémosle este varias obligaciones y deberes que tenemos dentro de nuestra profesión. Agregar imágenes para completar las ideas expresadas. Es decir, 8 frases usando estos verbos modales y le ponen una imagencita. Miren el ejemplo acá lo fácil. I have to wear a uniform in my workplace. Yo tengo que usar uniforme en mi lugar de trabajo. Este have to es tener que, pero no es tan informal. Es decir, que si usted va a su trabajo y por algún motivo le pasa algo a su uniforme, pues usted no es que no pueda trabajar, ¿cierto? Usted puede desempeñar su cargo. Pero si usted dice must, I must wear, yo tengo que usar el, el uniforme, es porque es algo protector o algo que lo tiene que usar.
Entonces miren la obligatoriedad y el grado de urgencia. Entonces, cuando tengan estas 8 obligaciones y deberes dentro de su profesión, ¿cuál es su profesión? Lo que estamos estudiando. ¿Listo? No me digan que me tengo que levantar a las 8, ni tengo que ir a recoger a la niña. Obligaciones y deberes dentro de nuestra profesión. Por ejemplo, si usted es un ingeniero en una compañía, usted tiene que revisar el código que esté bien, no sé qué, ¿cierto? O debería de revisar, no sé, las listas para, no sé, ¿cierto? Miran a ver ustedes qué encuentran. Y aquí dice, y como práctica del speaking, grábese pronunciando lo mejor que pueda estas frases e inserte el audio en el documento o adjúntelo como archivo al enviar su evidencia. Escúchese decirlas, cada vez lo hará mejor y recuerde que la práctica es el maestro. Entonces, ¿qué me van a entregar? Ustedes, yo puse documento en Word, pero ustedes me pueden hacer, por ejemplo, un Canva. Muchos me entregan unas evidencias súper chéveres con unas apps muy fáciles para ustedes y ponen estas 8 frases, las ponen bonitas, animadas, con fotos y de una vez van diciéndolas a medida que pasan, ¿cierto? Pero el audio es importante. Si no ponen el audio, no les puedo calificar porque la evidencia se llama audio. ¿Cierto? ¿Y qué hago yo? Pues digo el audio lo mejor que puedo. Recuerden que yo no les califico pronunciación, pero para mí sí es muy importante ver que hacen el esfuerzo. ¿Y dónde la suben? Miren, muchachos, que todas las 3 fichas tienen la misma ruta. Actividad de aprendizaje GA3, ¿cierto? El cuestionario que acabamos de ver, y aquí se llama Audio GA3. Ahí suben ese audio. Listo. Questions. Preguntas. Eso fue todo, eso fue todo, eso fue todo por hoy. ¿Cómo la ven? Cuéntenme si Bueno, alguien súper tiene bien. alguna duda. Montar la tarea. Sí, está bien, sencillita, son 8 frasecitas y le ponemos imágenes y entonces vamos a entender, vamos a tratar de entender, bueno, ya sé que más es obligatorio, apto no es tanto, si les puse 3, si quieren usar más, perfecto, ¿cierto? La idea es que yo diga, no, estos pelados sí le metieron la ficha a la evidencia y como siempre ponerles buenos, como siempre hago, ¿cierto? Porque todos son muy juiciosos y ponerles como bien la retroalimentación. Listo. Ahora yo les quiero mostrar acá cómo van. Así lo voy a mostrar rapidito. Listo. Miren chicos, de la ficha 2837, así van las cosas. Listo. Les voy a mostrar aquí rapidito. Tenemos a John Fernando, Wisley, John Mario, Wilson, Jason David, Valentina María, Paula Andrea, Nabil Davis Torres, absolutamente al día. Listo, por aquí Jason David, ya es el cuestionario de esta fase. Aquí tenemos a María Paula, Natalia, Raúl, Jefferson, Uribe, José Daniel, con cositas que se deben. Listo, y los que no están en esta lista no han entregado absolutamente ninguna evidencia. Listo. Ojo pues muchachos que llegan, miren, los que digamos tienen que enviar todo esto, más esto de hoy, más lo de la semana entrante. Entonces miren que es una cantidad de evidencias y por eso se les piden que estén muy bien. Y si se puede, hay que hacer un esfuercito porque no son tan complicadas, me dedico una horita a hacer la evidencia y me voy saliendo. Listo, esta es la 2837. Si alguien tiene una duda, me va a comentar. La 2810. Tenemos hasta acá, todos estos chicuelos están al día. Bueno, Julia Andrea Homólogo, Octaviano, Dilcia, Juan Steven Rojas, Giovanni, Carlos Arturo, Jadwin, Patricia Aguirre, Haslady, Juan David y Jerónimo van todos al día hasta ahorita. Excelente, buen trabajo, muchachos. Merlis debe por ahí una evidenciecita, un cuestionario, por aquí Joseph, María Camila deben algunas cositas, Caterín, Johan, si no están en esta lista, no han presentado absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, bueno, esto es de la ficha 2810. Felicitaciones a todos los que están al día, muchachos. Muy buen trabajo. Y de la 2814, esto es lo que pasa. Esperen un minutico. Tenemos a
Estas chicuelitas hasta acá, Daniela, Alejandro, Jamie Diana, Michael Alexis, Mariluz, Estefanía, Julián Darío y Juan Camilo están absolutamente al día. Listo. Estefanía por aquí hizo el cuestionario de hoy, lo perdió, pero pues vuelve si lo hace. Andrés Felipe debe algunas evidencias, Andrés Giraldo, Andy Andrea, Pablo, por aquí hay unos huequitos que hay que llenar. Listo, entonces miren muchachos que hay cositas para hacer. Y de verdad les digo, no se dejen coger en la tarde porque al final le entregan todo de afán y se nota. Se nota, entonces si yo veo una evidencia por ahí regularcita, yo no se la califico, yo espero que usted tenga y se tome el tiempo de que la haga bien hechecita, porque la idea es que sean bien hechas las cosas. Listo, si no aparecen en esta lista, no han entregado absolutamente nada. Listo. Eso fue todo lo que les quería yo decir. No sé si tienen algo para agregar, si me llenaron la asistencia. Cuéntenmelo, cuéntenmelo. Les dio un infarto ver las evidencias. No, profe, todo bien. La clase estuvo muy buena. Nada, Pero pues bueno, muchas gracias por la clase, profe. no, a ustedes por estar acá. Recuerden que pues cualquier cosita que necesiten, me buscan. Pero muchachos, en horario de oficina. Listo. Sí, señor. Qué bueno, Merlis. Listo. Les voy a poner acá la asistencia otra vez para que la llenen. Ay, mira, para que la llenen. Y nada, muchachos, nos vemos el 10 de septiembre a las 6 de la tarde con otro paquetico de evidencias. O sea que miren todo lo que tienen que hacer algunos de ustedes. Obviamente, pues reitero de verdad, muchachos, muchas gracias a los que están al día. Es negocio ponerse al día porque al final es todo de afán. Entonces no hay necesidad. ¿Listo? Ahí está la asistencia. Chicos, muchísimas gracias. Muchas Listo, gracias por profe. estar acá. Nos vemos el 10. Gracias a usted, profe. Hasta luego. Chao, que estés bien. Ajá.